Hola, qué gusto compartir con usted en este su programa El Poder del Espíritu Santo. Hoy con un tema muy interesante. Yo sé que todas las semanas les digo lo mismo, que este tema vamos a aprender mucho, que es un tema muy interesante, que Dios nos va a hablar mucho, pero dígame que le he mentido. Dios siempre habla mucho y nos enseña a través de muchas cosas, pero hoy a través de este programa. Y hoy vamos a hablar sobre armas espirituales. ¿Alguna vez usted ha vivido un episodio de su vida en el que siente que está luchando y muchas veces no puede ni siquiera definir contra qué ni contra quién? Sabe que es una lucha que no es contra carne ni sangre, sino que es contra algo que usted siente que hasta que es más fuerte que usted dice, solo con la ayuda de Dios, pero no sabe cómo manejarlo, porque muchas veces a muchos no nos han enseñado cómo se utilizan las armas espirituales. De hecho, muchos ni siquiera saben qué son las armas espirituales, ni cómo Dios las utiliza, pero que es necesario que nosotros conozcamos. Cuando nosotros no conocemos de algo, es como si no viéramos, porque no hay peor ciego que que no es tanto el que no puede ver, sino que el que no conoce. Porque usted puede tener puede verlo todo a su alrededor, pero si usted no tiene el conocimiento, no va a saber cómo se emplea cada cosa que usted ve al frente suyo o a su lado. Entonces es importante llenarnos de conocimiento. Y hoy nos viene a enseñar la profeta Jessica Delgado. Profeta, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, es un honor para mí y una gran honra poder estar en este lugar para hablar sobre las armas espirituales que el Señor en su infinita misericordia me ha capacitado en medio de tantos episodios, como dice usted, donde muchas veces somos lanzados, incluso hasta sin preparación, pero el Eterno lo permite para que usted sea formado y sea equipado y sea levantado en Él. Así es, profeta, es importante adquirir conocimiento para poder, porque el conocimiento solamente es herramientas que nos proporciona Dios, ya sea, vea que uno va a la escuela y uno a veces dice, ¿de qué me sirve la escuela? Pero no se da cuenta de qué sirve la escuela hasta que necesita poner en práctica, sumar 2 más 2 y saber el resultado. Así y a veces son cosas tan básicas que las dejamos pasar, pero que son necesarias para nuestro desarrollo diario y en este caso nuestro desarrollo espiritual. Profeta, usted representa el ministerio Dios es Fiel de la Cultura del Reino. Así es, gracias a Dios por su misericordia, Él me llevó ahí, estoy cumpliendo una asignación. En esta tarde honro a mis pastores, al pastor Fluxy y a la pastora Wendy. Ellos son mis padres espirituales, los amo mucho, ellos me han dado la confianza y hoy estoy aquí con la cobertura primero del Espíritu Santo y después la de ellos. Qué lindo, gloria a Dios, son excelentes personas, grandes siervos de Dios, yo tengo la dicha de conocerlos y bueno, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Así es. Gracias por estar de verdad aquí con nosotros. Y bueno, como yo decía hace un rato cuando entrábamos, vamos a hablar sobre armas espirituales y muchas veces nosotros entendemos o percibimos que estamos como en guerra, pero no entendemos bien ni quién es nuestro adversario, ni qué es, porque le voy a decir por qué a veces uno no sabe ni quién es, porque a veces cree que es el marido, que es la mamá, que es el jefe, pero realmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes y potestades que tal vez de una u otra manera utilizan personas o situaciones para que nosotros, yo digo que Dios nos saca de nuestra zona de confort, porque Dios, Él es el que permite que hasta que una hoja se caiga de un árbol, si Él dice que no, no se cae. Así es. Entonces, muchas veces estas situaciones Dios las permite para que nos salgamos de nuestra zona de confort y aprendamos a desarrollarnos en esto que Dios ya nos preparó, pero que tal vez nosotros, por falta de conocimiento, no sabemos cómo desarrollarlo, cómo desempeñarlo, ¿verdad? Que es la guerra espiritual. Así es, Oseas dice 4:6 que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así es. A veces la falta de conocimiento nos hace a nosotros caminar mucho en círculo y tener tiempos cíclicos en nuestra vida, porque no salimos de eso, porque no estamos capacitados o no estamos preparados para dar al blanco. Es que usted tiene toda la razón, muchas veces sentimos que esta situación ya la había vivido. Y tal vez son otras las personas que están participando en la misma película, ¿verdad? Otros los actores,
pero al final es la misma película que yo ya había vivido, damos vueltas en círculo. Así es, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios es muy claro en su palabra, ahí está diciendo que no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra dice en Efesios 6:10 que nuestra lucha no es contra carne y sangre. A veces estamos en una lucha campal con nuestro marido, estamos en una lucha campal con los hijos, estamos en una lucha campal incluso con el vecino, incluso a veces hasta con el mismo hermano de la iglesia, y no es contra carne y sangre. La palabra dice que es contra principados, con potestades, con huestes, con malicias, con gobernadores. Entonces estamos hablando que no son enemigos naturales, son enemigos espirituales. Y los enemigos espirituales se derriban y se exterminan con armas espirituales. Es que tal vez, como para que todos entendamos bien, a veces creemos que la lucha es contra mi hijo. Voy a poner un ejemplo, que se fue de la casa. Ajá. Y la lucha no es contra él, sino tal vez con lo que en ese momento lo está gobernando a él, y que nosotros tenemos que utilizar correctamente esas armas que ya Dios colocó en nuestras manos y activarlas, porque muchas veces no sabemos ni que las tenemos. Así es, la palabra de Dios habla del príncipe de la potestad del aire, que es el que opera en los hijos de desobediencia. O sea, ahí estamos hablando ya de un demonio, amén, que está ahí operando en los hijos de desobediencia, y muchas veces nuestros hijos entran en rebelión, entran en desobediencia, y es eso lo que está gobernando, y nosotros entramos en un pleito y en una contienda con nuestros hijos, y más bien tenemos que dar en el ámbito espiritual golpes certeros para ver la gloria de Dios. Y a veces lo hacemos de una manera muy, tal vez porque nos gana un poco nuestras emociones y peleamos con ellos. Así es. Y lo único que hacemos es tal vez alejarnos más de la casa cuando no entendemos quién es nuestro verdadero adversario. Así es, yo tuve un episodio hace muchos años con mi hija la mayor, donde el Señor me introdujo a mí, ¿verdad? Yo no estaba preparada, no estaba equipada. Como dice usted, Dios nos saca de esa zona de confort. Cuando Dios tiene un propósito para ti, una asignación, Él es claro y seguro para que usted la cumpla. Y el Señor me introdujo en un proceso con ella, y tuve que aprender. A mí Él no me preguntó, ¿estás preparada? ¿Ya estás lista? ¿Te voy a meter en eso? No, Él me metió, me introdujo, y ahí fue donde fui capacitada con armas espirituales. Recuerdo que me llegó, tenía la Biblia y me llegó un libro, Oraciones que derrotan a los demonios, que viene basado a la Biblia, y ahí aprendí mucho, y el Señor me abrió un panorama. El Espíritu Santo fue mi guianza, fue mi sabiduría, y gracias a eso, ¿verdad?, yo pude ver la victoria de Dios en mi hija la mayor, y hasta la fecha la estoy viendo y la seguiré viendo. Muchas cosas ya dependen de ella, decisión de ella, porque eso también tiene que aprender los padres, que hay cosas que los hijos de ellos deciden. Sí, todos son decisiones en esta vida. Exacto. Pero también nosotros tenemos parte de la responsabilidad de guerrear y pelear para que cuando el enemigo se levante y quiera, no sé, tal vez, yo digo, tirar cortinas de humo para distraerlos o sacarlos del camino correcto, a nosotros nos toca levantarnos con autoridad y pelear por esos hijos, por esa economía de nuestro hogar, por nuestro matrimonio y otro montón de situaciones que es una forma de guerra que se presenta en nuestras vidas, pero que ya Dios nos capacitó para ir a esa guerra y salir victoriosos. Así es, cuando usted es capacitado en esto, usted entiende y comprende que al oponente no se le puede dar tregua. De ninguna manera. Usted, el mínimo descuido que usted pueda tener, ahí por ahí entra él. Él no necesita una puerta, él necesita una endija para entrar. Él necesita, el enemigo. Un cerrar y abrir de ojos para él entrar. Entonces, un descuido. Cuando usted entiende y comprende con quién es su lucha, quién es usted, la asignación que usted tiene de parte de Dios, y quién es su padre, y la identidad de hija o de hijo que usted tiene, usted va a alcanzar grandes victorias. Sí, cuando uno entiende quiénes somos. Exacto. Para Dios, entonces nos cambia para siempre la perspectiva de nuestra vida. El panorama cambia. Esa es una de las bases principales, diría yo, para usted tomar una posición en el mundo espiritual y ganar las guerras. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Eso es importante. ¿Cuál es la identidad que usted tiene?
¿Quién es su padre? ¿Quién es el que va delante de usted abriendo brecha, abriendo camino? Sí, porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos nosotros, lo que se presente, cualquier puerta que se abra, vamos para allá porque no sabemos si no tenemos esa identidad. Vamos a ir un corte, pero ya casi regresamos, así que por favor quédese ahí. Hoy será un día en el que el Señor quitará muchas vendas de nuestros ojos y nos equipará. Bueno, las armas ya fueron entregadas, pero nos enseñará a usarlas, porque Él va adelante como poderoso gigante abriendo camino, pero Él necesita que hagamos nuestra parte. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, profeta, ahora cuando fuimos a corte, hablábamos de que Dios va adelante como poderoso gigante, pero cuando Él nos saca de esa zona de confort, ¿verdad? Y nos lleva a la guerra, no nos lleva, Él no es un psicópata para llevarnos a la guerra para que nos maten y nos hagan ahí pedacitos y nos destrocen. Eso se ve en las películas, pero en la vida real, Dios es un Padre amoroso. Y Él nos ama y Él lo que tal vez nos saca de nuestra zona de confort porque Él quiere que se desarrolle en nosotros lo que ya Él puso en nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Él es general de batallas, ¿verdad? Él es fuerte, Él es valiente. No hay nada que pueda oponerse a Dios y que salga victorioso. El Señor siempre se lleva la victoria. Pero si fuimos hechos a su imagen y semejanza, eso que ya corre en nuestro ADN tiene que ser activado. Supongo que por eso es que pasamos muchas veces por guerras espirituales. Así es. Bueno, Jehová de los ejércitos, le hace honor el nombre. Sí. Cuando Él nos envía a una batalla es para ganar. Amén. La victoria está garantizada. Él no te va a enfrentar a ti con un gigante, a usted o a mí con un gigante, perdón, si antes no llevamos ya el depósito establecido por el cielo para derribar X gigante. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando usted lee la palabra, cuando Él enviaba el ejército al campamento enemigo, dice la palabra que no quedaba uno de pie. Barrían. O cuando Él enviaba al ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está establecido en la palabra, nosotros tenemos ángeles a nuestra disposición. Cuando Él mandaba al ángel de Jehová era para que no quedara absolutamente nada. El campamento de los sirios, el de los filisteos, usted lee la palabra y Jehová de los ejércitos era estratégico y era clave para dar el golpe final. Entonces lo mismo es con usted y conmigo. Él nos va a mandar a nosotros a una batalla, pero es para ganar. Nunca es para perder, porque el Dios que usted y yo tenemos es un ganador y un vencedor. Amén. 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 Entonces, la gente tiene que entender que el Señor ya nos ha equipado con una armadura y nos ha dado las armas espirituales establecidas en la palabra. ¿Por qué la gente carece a veces de conocimiento? ¿Por qué la gente da tantas vueltas a veces en el desierto? Porque no hay Biblia. No hay Biblia. Entonces a veces queremos el milagro, pero no queremos al Dios del milagro. Y a veces hasta un milagro yo tengo que pelear a veces por ese milagro. Aunque el Señor dijo, ya eso es tuyo, pero hay que pelearlo. El problema es que la gente no ha entendido que el problema no es cuando la oración sube, es cuando la respuesta baja. Ajá. La palabra establece que desde que Daniel dispuso su corazón fueron oídos sus palabras. Y el Señor envió la respuesta. Pero se interpuso el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. O sea, tenemos un ejemplo vivo en la palabra. Y el Señor tuvo que mandar un refuerzo. Dice que vuestro príncipe Miguel, otro ángel, el capitán de las huestes celestiales. Entonces, ¿qué me está dando a entender ahí el Señor con la palabra? El problema no es cuando sube, el problema es cuando baja. Y muchas veces Satanás va a poner obstáculos, tropiezos, estorbos para que usted reciba lo que el Señor prometió a su vida. Amén. También hay recibimientos que son de tiempos kairos de Dios en tu vida y en la mía. Pero hay cosas que sí vamos a tener que pelear.
porque el enemigo se va a interponer para que usted no reciba. A mí me llama mucho la atención, poderosamente, me llama la atención la historia de David, ¿verdad? Como David siendo un niño, allá andaba cuidando las ovejas, pero si fuera que nada más cuidaba las ovejas, pero tenía que enfrentarse contra fieras, ¿verdad? Contra leones, contra osos. Así es. Y él, yo me imagino el miedo que sentía David siendo solo un niño, tener que enfrentarse a esas fieras. Pero Dios le daba siempre el triunfo, ¿verdad? Pero conforme se fue enfrentando a cada fiera, también fue aprendiendo. Y muchas veces nosotros se nos presentan situaciones en nuestras vidas y nos sentimos que no tenemos ni la autoridad, ni nos sentimos que estamos preparados para poder enfrentar X o Y situación, por ejemplo, una enfermedad. Y a veces es que el Señor quiere sacarnos de esa zona de confort y que nosotros peleemos y guerriemos y destruyamos a ese enemigo, porque ya esa guerra ya está ganada. Pero, como usted bien lo decía, cuando nosotros no conocemos, no tenemos la información, cuáles son esas herramientas, cuáles son esas armas que ya el Señor nos dio, pero cómo activarlas y cómo utilizarlas, ahí es como tal vez nos da miedo, ¿verdad? Porque carecemos de conocimiento, al no tener la información, entonces nos da miedo enfrentarnos. Yo he escuchado que nosotros como hijos de Dios no debemos tener miedo al enemigo. Pero cuando a uno le dicen que hay que enfrentarse al enemigo y que ser fuerte y valiente, y le tiemblan las canillas, ¿verdad? Porque uno siempre dice, oye, a mí que no me aparezca ese nunca, ¿verdad? Creyendo que le va a aparecer como en las fábulas, ¿verdad? Vestido rojo y con cachos o una cosa así, yo no sé, pero cuando nosotros entendemos quiénes somos nosotros, lo que nos ha sido entregado y quién va delante de nosotros, puede venir vestido de rojo o de negro, el color que quiera, que importa, porque sabemos quién está con nosotros. Y la intención de este programa es contarles, ¿verdad? A ellos cuáles son esas herramientas, cuáles son esas armas que el Señor nos ha entregado y que hay que activarlas. Así es, bueno, la palabra de Dios establece que los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan, amén. Yo creo que a veces Dios nos introduce en guerras fuertes con un hijo, con el esposo, con mamá, con papá. Entonces Dios tiene que sacar esa violencia espiritual dentro de nosotros que está ahí, tal vez quieta, adormecida, pero está ahí. Y esto es una violencia espiritual, esto no es una violencia natural. Pero algo muy importante que usted decía, David fue entrenado con osos y leones en lo natural primero. Y después fue entrenado en armas espirituales. De hecho, la mayoría de armas espirituales están en los Salmos. Y David no había acabado una guerra cuando ya prácticamente estaba siendo preparado para la otra. Y yo quiero leer Salmos 18:14, dice, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. O sea, tenemos tantas armas espirituales, aquí estamos hablando de saetas. Amén. Amén. Saetas que se desatan desde el cielo para que sean dispersados nuestros enemigos. Dice que lanzó relámpagos y los destruyó. Estamos hablando otra arma espiritual, relámpagos. Quiero leer Salmos 7:13, perdón. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Aquí estamos hablando de dos armas espirituales. Dice que ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. También está Salmos 35:26, dicen, sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran, y vístasen de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Entonces, desatar un manto de vergüenza y de confusión en contra de aquellos que se engrandecen contra mí. Las armas espirituales son muy claras y muy evidentes en la palabra. Creo que la dirección del Espíritu Santo es muy importante porque cada batalla tiene su estrategia. Nosotros no podemos ir a pelear a batallas que no nos corresponden. Exacto. Primero. Y no puedes tomar territorios que no te corresponden tampoco. Porque nosotros tenemos que ir en legalidad. Así es. Y con un objetivo. Y el objetivo y la estrategia la va a plantear Dios y Él es el que nos la va a entregar. Así es. El Ruach HaKadosh es el encargado de darte los diseños y las estrategias.
Yo pongamos aquí, estoy leyendo armas, ¿verdad? Espirituales, pero cada vez que el Espíritu Santo permite que yo sea introducida en una batalla, Él siempre me dirige y me da las estrategias. Y a veces me da unas que yo, así es, y el Espíritu, así es, y así quiero que lo hagas. Entonces he venido siendo entrenada y he sido equipada por el Espíritu Santo, por su misericordia. No ha sido fácil. No, Porque la batalla son duras. Claro. Y a veces el gigante cada vez es mayor. Pero Dios es fiel, porque Dios siempre te va a dar una victoria segura. ¿Alguna vez usted ha sentido que no va a poder salir viva de esa batalla? Exacto. De hecho, este año pasé una donde yo dije, de esta no me levanto y de esta no salgo. Y una vez llorando en mi cuarto, ya yo desesperada, porque yo creo que todos tenemos tiempo de desesperación, porque esto no es de que la gente cree, mira, es que ella habla muy bonito, armas espirituales y todo. No, también nosotros, los hijos de Dios, tenemos nuestros momentos frágiles y débiles. Somos humanos. Donde necesitamos de verdad esa soberanía y necesitamos ese talit que descienda y nos acoja y nos abrace y levante nuestras manos, como se las levantaron a Moisés para que pudiera ganar la batalla. Amén. Entonces me recordé en ese momento que el Espíritu Santo me había hablado y me había dicho, yo no voy a dar tu pie al resbaladero. Gloria a Dios, qué lindo. Y Dios me levantó en ese momento y entendí que esto era temporal, no era eterno. Mi eternidad, la roca firme, Jehová de los ejércitos. Amén. Qué lindo, qué linda experiencia, y qué lindo que usted nos comparte ese testimonio, porque como usted decía hace un rato, no todas las guerras tenemos que ir a pelearlas, porque no todas son para nosotros, ni estamos habilitados o tenemos la autorización de ir a pelearlas, porque él es el general y Él es el que manda, el Señor es el que manda, y no podemos ir a meternos en batallas donde Él ni nos ha llamado, o sea, no podemos ir de metiches, digámoslo así, a donde no fuimos llamados. Pero qué interesante y qué lindo es saber también que no importa, Él entiende cuando nosotros nos sentimos cansados, agobiados y sentimos que ya no podemos. Entonces Él ahí manda los refuerzos. Así es. ¿Verdad? Pero no vamos a perecer en esa batalla, porque Él va a usar lo que Él tenga que usar, pero a sus hijos los va a sacar adelante. Él nunca, vuelvo y repito, Él nunca nos va a mandar a una batalla para perecer. Siempre va a ser para victoria. La victoria está garantizada para el Hijo de Dios. Aunque las nubes hagan su trabajo para ocultar el sol de justicia siempre va a resplandecer a favor de sus hijos, a favor de los justos. Porque va a amanecer. Por más oscura que esté la noche, va a amanecer. Porque Él exhibirá su justicia como la luz y su derecho como el mediodía, como dice la palabra. Tenemos ángeles a disposición, como lo dije ahorita más atrás. ¿Y cómo los usamos? La palabra de Dios dice en Salmos 35, 5, 6, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sean su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Amén. 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 Qué hermosa palabra. Oiga, es que esta palabra es tan poderosa. Es una palabra que en el ámbito espiritual sufre un impacto y las tinieblas tienen que removerse. Las tinieblas tienen que retroceder. Porque el ángel de Jehová acosa, persigue a mis enemigos, vuelve el camino de ellos tenebroso y resbaladizo. Entonces todo ese ejército que viene detrás mío se va a topar con el ángel de Jehová, porque yo en autoridad, por ser la hija del Rey de Reyes, el león de la tribu de Judá, porque Él me ha delegado a mí una autoridad, yo en autoridad tomo mi posición y desato al ángel de Jehová. Amén. Lo establezco a mi favor. Entonces, es nada más de verdad pedirle al Espíritu Santo la guianza y la sabiduría, leer Biblia, porque el problema es que la gente está careciendo de ese conocimiento por no leer Biblia, por no introducir sus sentidos, su alma, su cuerpo, su espíritu y todo su ser en este libro que es el libro de la verdad, que es el libro de la vida.
porque este es un manual de vida. Sí, es un manual de vida. Definitivamente Pues, la palabra es un manual de vida. aunque sean diferentes actores o escritores, fue inspirado por uno solo, el Espíritu Santo. Exacto. Y Dios sabía perfectamente qué era lo que quería transmitir para que nosotros lo tomemos como una guía y poder salir adelante de cada una de las situaciones que vivimos, hasta de cuando estamos felices, tristes, estamos ilusionados también, ¿verdad? Así es, está el ángel de la espada desenvainada. O sea, tenemos a disposición la red angelical, porque desde el momento en que el Espíritu Santo es el consolador, está de nuestro lado, está de nuestra parte, es que es algo automático que en el Espíritu la red angelical está a nuestro favor. Porque es una palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice Salmos 34:7. Oiga, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, porque él conoce también los que le temen a Jehová. Sí, amén. Oiga, qué fuerte. Sí. Estamos hablando que este ángel conoce los que temen y los defiende. Amén. Qué fuerte. Sí. Qué Wow, fuerte. impresionante. Porque esta palabra. a veces cuando estamos en medio de, tal vez de la guerra, nos sentimos solos. Así es. Pero aquí nos viene a decir, el ángel del Señor acampa, Él Ajá. siempre está con nosotros, porque Él nos conoce y además que ya es una misión establecida, ¿verdad? Que ya el Señor le dice, Él es mi hijo, tienes que acompañarlo, tienes que cuidarlo, no puedes dejarlo solo. Y muchas veces hasta nos sentimos solos, pero nunca estamos solos. Así es, Salmos 91 dice que Él enviará a sus ángeles cerca de ti a que te guarden Amén. en todos tus caminos. Amén. O sea, es tan clara la palabra. Y así podemos encontrar relámpagos, carbones ardientes, carbones encendidos. Podemos encontrar tantas armas espirituales en la palabra. Y ¿Cómo las activamos? ¿Cómo las activamos? Sí. Primero que nada, vuelvo y repito lo que dije hace un momento atrás. Es la posición de la posición de lo que usted lo haga. Es ahí. Su posición es la que te va a establecer una victoria segura. Porque yo puedo decirlo, pero si yo lo digo, pero una vez que terminé, me voy a mi cuarto y empiezo a pensar, ¿será que hice bien? ¿Será que resultó efectiva? ¿Será que Dios me va a responder? Entonces, ¿desde cuál posición lo estoy haciendo? Sí, porque ya estoy dudando Exacto. y no estoy creyendo en quién es el que manda. Y que si yo hablé con él y quedamos en algo, es que yo digo que es mi papá, pero cuando él tiene que ser de patrón, cuando el patrón manda, todo el mundo obedece. Así es. Y las cosas se hacen. Exacto, todo depende de la posición de la cual tú lo hagas. Ajá. Porque yo he aprendido que si yo voy a una guerra y me meto en ayuno y en oración, adoración, intercesión y guerra, yo voy de una vez para desmenuzar, aplastar y hacer polvo y cenizas las obras del enemigo. Amén. Porque la palabra de Dios me dice a mí que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras Amén. del diablo. Así es. Entonces, si yo tengo esa identidad establecida, yo tengo ese gobierno en mí y sé desde la posición que lo estoy haciendo, yo voy segura que yo voy para desmenuzar. Yo voy segura que yo voy para aplastar y para hollar y para destruir. Amén. Y para plantar y edificar el reino de los cielos. Sí, amén. Porque el que gobierna y el que reina, ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Habrán guerras que pueden durar más poco, otras más o menos, otras se pueden ser más extensas, pero la victoria va a estar garantizada. Amén. Porque el que te llamó no miente. Sí, así es, amén. Tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco más sobre esto, pero yo sé que ya el Señor ha ido hablando a su corazón. No sé cuántas veces usted ha sentido que no podía con esa situación y tal vez usted ni siquiera sabía que era el mismo Dios que estaba propiciando lo que usted está viviendo para sacarlo de ese lugar de confort, porque usted es un gran guerrero, es hijo de Dios, lleva su ADN y para cosas grandes lo llamó el Señor. El Señor no lo ha traído hasta donde lo tiene para dejarlo morir, para dejarlo abandonado, sino para sacarlo con victoria. Así que hoy es el día que hizo el Señor para sacarlo con victoria de esta situación que usted ha vivido y para cerrar ciclos. Así que ya casi regresamos, quédese ahí. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías
anhelo de mi corazón. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros, profeta. Bueno, ese programa de verdad que ha sido un programa en el que yo he aprendido mucho y definitivamente creo que si yo estoy aprendiendo, las personas que están en casa también. Pero a veces uno no sabe cómo utilizar toda esta información, ¿verdad? Yo sé que el Señor va adelante como poderoso gigante, que Él ya nos ha equipado, pero muchas veces decimos, ¿y cómo nos vamos a enfrentar al enemigo? ¿Cómo sé yo cuál es la guerra que tengo que pelear y cuáles las que no, ¿verdad? O que no son conmigo, porque tal vez no es de que tengo que pelearla o no, sino que no es conmigo la cosa. Y a veces nos buscamos problemas de gratis. Sí. Bueno, la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo creo que la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la da el mundo, sino como la da Dios. En medio de esa paz, tú vas a poder discernir en el espíritu qué batalla te corresponde pelear y cuál no. Porque algunas son formación. Unas son formación para formarte, para equiparte, para elevarte, porque todo es una elevación en el espíritu, para catapultarte a esa dimensión gloriosa donde Dios te quiere llevar. Amén. Y otras son para que simplemente vea cómo Dios pelea por ti. También. Sí, porque a veces nosotros creemos que, digamos, voy a tal vez algún episodio de nuestras vidas donde decimos, Señor, pero ¿por qué desde niño tanto ataque, tanta situación? ¿Verdad? Bueno, porque el Señor quería formarla. Me imagino que usted, que es una gran guerrera, el Señor la ha formado desde muy pequeña, supongo, y ha ido adquiriendo estrategias y, como uno dice en la calle, mañas, ¿verdad? Ya usted ya sabe discernir el enemigo, cómo viene la cosa y sabe cómo levantarse. Y también cada vez que vamos a subir de nivel, la batalla es diferente. Exacto. A mayor unción, más grande el gigante que se levanta, ¿verdad? Pero también estamos claros de que algunas otras son resultado de nuestras propias decisiones. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes batallas, sí, nos toca enfrentarlas, puede ser el resultado de nuestras propias decisiones, pero también esto Dios nos quiere enseñar, y si Dios lo permitió es porque hay un propósito. Así es, Dios nos perdona las metidas de pata, pero las consecuencias quedan, pero esas consecuencias Dios las usa a favor siempre, nunca va a ser en contra. Cuando usted está bajo la línea y la rectitud y la obediencia de Dios, Dios va a usar todo a favor. Todo lo que le sucede a los hijos de Dios obra para bien. Amén. Conforme al propósito somos llamados. Entonces esa consecuencia Dios la va a usar a favor siempre. Y por medio de esa consecuencia, posiblemente yo voy a ser empoderada, voy a ser equipada para salir de eso que yo mismo provoqué. A veces el Espíritu Santo nos va a depositar algo nuevo y, como usted decía, mayor unción, mayor gigante. También tenemos que enfrentar esa situación. Somos llamados a revertir todo acta de los decretos que había en nuestra contra, todo derecho legal que hay en nuestra contra, o en contra de nuestros hijos, o en contra de un matrimonio, en contra de una enfermedad, de un dictamen, de un diagnóstico contrario que se levanta, pero tenemos una palabra de autoridad que dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados y hemos sido curados. Porque usted no puede manifestar lo que no tiene. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo manifiesto yo autoridad si no sé que tengo autoridad? Usted decía, me llamó mucho la atención que usted decía, seguro desde pequeña mucha lucha. Yo aprendí algo en este camino, Satanás no persigue lo que no tiene que dar. Ajá. Satanás no persigue a nadie que no tenga nada que dar. Ajá. Si Satanás persigue desde niño es porque ya él sabe que ahí hay algo. Y sí, en efecto, desde muy niña fui muy violentada en muchas áreas, fui muy golpeada. Pero ahora que vino Cristo a mi vida, me dio paternidad, me dio identidad.
y sé quién soy en Cristo Jesús y la posición que tengo en el reino de los cielos. Como les repito, cuando yo voy a una guerra, cuando el Espíritu Santo me introduce, sé que Él va conmigo. Algo que al creyente, al hombre, a la mujer, al adolescente, al niño, tiene que quedarle claro es que usted no está solo, que está con el Espíritu Santo. Y cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos autoridad, tenemos poder en nuestra boca, pero ¿cómo tenemos que guerrear? ¿Cómo utilizamos esas herramientas? Bueno, creo que todo es un entrenamiento, ¿verdad? Porque tal vez los televidentes dirán, mira, es que ella habla muy bonito, pero aquí, pero allá. En mi caso personal mío, yo tuve un entrenamiento y tuve que aprender. Entonces ahorita te voy a dar un ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que toda tiniebla es entenebrecida, es confundida, es trastornada, es turbada. Yo tomo posición de esta atmósfera y rocío el poder de la sangre de Cristo sobre los aires, sobre el ambiente, y yo declaro que las tinieblas son despojadas por completo. Se abren los cielos y veré la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Todo es un entrenamiento. Ajá. ¿Me entiende? Entonces yo leo, el Espíritu Santo me guía y empiezo a establecer la palabra. Aquí, como pongamos, dice Deuteronomio 28:28, Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, como está establecido en Deuteronomio 28:28, Jehová herirá a mis enemigos con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. Amén. Mis enemigos tienen que ser confundidos. Cuando ellos son confundidos, ellos tienen que retroceder. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 20, la guerra de Josafat, cuando dice ahí, dice la escritura, que la misma emboscada que ellos prepararon para que cayera Josafat, sobre esa misma emboscada cayeron los enemigos de Josafat y se mataron unos a otros. Ajá. En eso terminan ellos, confundidos y matándose unos a otros, y nosotros celebrando victoria. Su propia estrategia fue la que los mató a ellos, que era la confusión. Porque los procesos a veces el enemigo cree que es para matarnos. No. Es para la victoria. Amén. Es para procesarnos. Por eso Dios permite que pasemos por ese proceso. Así es. Para poder fortalecernos y desarrollar cada vez más esa habilidad que ya Él colocó en nosotros. Así mismo es. ¿Qué le parece si oramos por las personas que están en casa? Okay. ¿Y qué le parece a usted si ora con nosotros? Acompáñenos con esta oración y el Señor va a enseñarle hoy cómo orar, cómo guerrear, cómo establecerse con autoridad sobre la situación que se levante, la que sea, que se quiera levantar en contra del propósito de Dios para su vida. Dios hoy le va a enseñar cómo usted tiene que levantarse con la autoridad que ya Dios le dio, para que eso que ya Él dijo que es para usted llegue a sus manos y se concrete en su vida. Oramos. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia y por medio del Espíritu Santo tomando la autoridad. Y yo vengo declarando una palabra de rompimiento a través de este canal, declarando ahora mismo en el nombre de Jesús que los televidentes ahora mismo son equipados en armas espirituales para romper muros y murallas, para causar rompimiento en el mundo espiritual y ellos puedan ver la victoria garantizada, ellos puedan ver las promesas. Espíritu Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús, que venga un despejar de cielos a favor de todos los televidentes y que ellos puedan ver la mano de gloria. Y en el nombre de Jesús, toda hueste de maldad y toda milicia espiritual que ha estado operando, que ha estado estorbando y obstaculizando el paso para que venga la respuesta del Eterno, sean ahora quitados, sean ahora trastornados, confundidos y vueltos atrás por completo. Yo declaro en el nombre de Jesús que así como cayeron los muros de Jericó, caen las fortalezas, caen los enemigos espirituales y aún caen los enemigos naturales y los enemigos ocultos en el nombre de Cristo Jesús, porque escrito está que no hay arma forjada que contra nosotros pueda prosperar, y si alguno conspirare
conspirare contra nosotros, lo harán sin ti, Señor. Y el que contra nosotros conspire, tú los harás caer delante de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, todo lo que ha salido por un camino, por 7 caminos huirán delante de tu presencia. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada hombre, que cada mujer será revestido de tu presencia, serán ceñidos sus lomos con la sangre de Cristo, y hay una armadura que los hace vencedores, hay una espada que corta la cabeza de los gigantes, hay una espada que es la palabra de Dios, que provoca rompimiento y establece la victoria de Cristo Jesús en cada familia, en cada hogar, en cada hijo, en cada matrimonio, en cada enfermedad, en cada batalla o situación adversa que estén pasando los televidentes. Hoy declaramos la victoria en el nombre de Cristo Jesús, y la atmósfera ahora mismo es tomada por el poder de la sangre del Cordero de Dios, y vemos a los ángeles, a la red angelical siendo desplazada a favor de los hijos, a favor de los justos, y veremos la victoria. Veremos a Jehová Nishi como se levanta a favor de nosotros, veremos la bandera, el estandarte, veremos al león de la tribu de Judá rugiendo en contra de nuestros enemigos, y serán esparcidos y confundidos. Perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Padre, que tú nos has regalado. Gracias porque es tu Espíritu el que está aquí. Porque tú has llegado, Señor, a cada hogar, Señor, porque has enviado tu Espíritu y tus ángeles, Padre, para limpiar, Señor, todo lo que estaba en desorden, Señor. Tú eres la luz, Señor, y en medio de cada tiniebla, Señor, en medio de esas tinieblas, Señor, en las que se encontraban las personas que están viendo este programa, Señor, tú vienes a establecer tu orden, Padre. Gracias, Padre, porque tú traes orden también a su mente, a sus pensamientos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú aclaras todo panorama, Señor, toda situación que estaba en confusión, Señor, toda mente que estaba atada, Señor, que se sentía confundida, Señor. Amén. Hoy declaramos, Señor, que esa confusión que venía del enemigo hoy es arrancada, Padre, porque tú eres luz, Señor. Tú vienes, Señor, a organizarlo todo. Tú traes orden, Señor. Tú quitas toda confusión, Padre. Y ahora en el nombre de Jesús yo declaro que entras a cada uno de esos hogares, Señor, y te estableces, Padre. Te estableces en cada uno de esos hogares, en cada corazón, Padre. Y tú, Señor, traes el discernimiento, Señor. Traes la valentía, traes la fuerza, Padre, porque cuando tú estás con nosotros, todo es cambiado. Las tinieblas se someten a tu voluntad, Padre. Todo lo que se haya levantado en desorden, todo lo que se haya levantado en ese hogar, Señor, en discordia, Padre, tú lo vienes a quitar, Padre, porque tú vas delante como poderoso gigante. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por cada corazón que estás tocando en este momento, porque estás arrancando de raíz, Señor, todo lo que estaba gobernando, Señor, todo lo que no era tuyo, lo estás arrancando en este momento, Señor, y estás trayendo paz, Padre, porque donde tú llegas, Señor, tú llenas el lugar con un bálsamo de paz, de amor, Señor. Gracias, Padre, porque la herramienta, el arma más poderosa que tú utilizas, Señor, es el amor, Señor, y entras a esos hogares, Señor, a traer amor, Señor, a traer paz, a traer libertad, para que puedan adorarte, para que puedan amarte, para que puedan escucharte. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en este momento. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, profeta, por venir a este programa tan hermoso. Hoy hemos aprendido muchísimo. Yo sé que hay personas que tal vez dicen, bueno, lo mío no es la guerra espiritual, pero tal vez no están enterados de que Dios a nosotros no nos trajo para ser solo corderitos y estar ahí, ¿verdad? Sí, porque sin guerra no hay victoria. Ajá, exactamente. Para ir de victoria en victoria hay que pelear la batalla. Y de triunfo en triunfo. Exactamente. Hay que pelear la buena batalla. Así es, y Él está con nosotros, que eso es algo importante. Él nunca nos desampara y Él envía a sus ángeles a pelear con nosotros. Entonces, sabemos que ya esa victoria ya ha sido dada, pero que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser valientes, para poder disfrutar de eso que ya Él dijo que es de nosotros. Así es. Le agradezco mucho que nos acompañara hoy. Espero que
podamos tenerla pronto en un próximo programa del Poder del Espíritu Santo. La gloria y la honra es para el Señor solamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Que Dios la bendiga y nos vemos pronto. Ok. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por ser obedientes. Sabe que la obediencia marca la diferencia. Y hoy usted fue obediente, escuchó este programa, hizo la oración con nosotros. Y sé que cada una de esas palabras que hoy fueron desatadas, usted las atesora en su corazón y va a permitir que eso dé fruto y fruto en abundancia. ¿Y sabe qué? Y Dios hará cosas grandes y maravillosas, no solo con usted, sino con toda su familia, con todo lo que esté a su entorno, porque el cambio empieza por mí, empieza por usted. Nos vemos en el próximo programa del Poder del Espíritu Santo. Contigo quiero